Saludos y muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este debate público que hoy, como no puede ser de otra forma, tiene que abrirse con esa noticia de la que venimos dándoles algunos datos ya en el informativo anterior a este debate. Les cuento la última hora: la nube de humo provocada por el incendio en un tanque de naftalina en la empresa Químicas del Nalón, en Trubia, ha obligado a cortar los accesos por carretera y por ferrocarril a las localidades afectadas, según han confirmado fuentes del servicio de emergencias. Dice que el Principado ha activado el plan de emergencias exterior de máxima categoría y ha dado orden de confinamiento a los vecinos que residen en los núcleos de Trubia, Godos, Ograndio, Las Caldas y San Juan de Priorio, a donde se ha extendido el humo. El 112 recomienda a los residentes que no salgan a la calle y que cierren puertas y ventanas, y que incluso si hay alguna rendija coloquen algún tipo de paño húmedo para evitar que entre el humo. Según la Guardia Civil, los bomberos tienen controlado el fuego, aunque no está aún extinguido, ya que para ello será necesario que se consuma la totalidad de la naftalina existente en el tanque incendiado, en total unos 400 o 500 toneladas de esta sustancia. Los efectivos de bomberos trabajan para evitar que el fuego pueda propagarse y que llegue a extenderse a unos depósitos de alquitrán que existen también en esta planta siniestrada. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos, ambulancias, Guardia Civil Rural y de Tráfico y agentes además también del Seprona. También se encuentra sobrevolando la zona varios helicópteros. El incendio se registró sobre las 7 menos cuarto e inmediatamente se activó el plan de alerta, y como consecuencia del humo, ya decíamos, la Guardia Civil ha cortado todos los accesos a la zona. El presidente de la Asociación de Vecinos de Trubia es uno de los primeros que ha hablado y ha manifestado que desde cualquier punto de las zonas afectadas puede verse una gran columna de humo que afecta a todo el valle de Trubia. No obstante, precisó que debido al viento el humo se está dispersando hacia otros lugares. Oviedo está a tan solo 5 kilómetros, a 5 minutos, poco más de 5 kilómetros, 10 quizás de Trubia, y no sabemos si puede verse afectado también la población ovetense por este asunto. Esperemos que, ojalá que no, y desde luego no de forma seria. Vamos a darles ahora sí la bienvenida a nuestros contertulios de hoy. Miguel Ángel Llana, que es articulista. Miguel Ángel, buenas noches, bienvenido. Javier López, que es abogado. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Y Antonio Checa, es consejero de Economía. ¿Qué tal, Antonio? Hola, nada, aquí estamos. Bueno, podemos empezar, si queréis, hablando de este asunto, ¿no? La ubicación de Química en Nalón no sé si es tampoco la mejor, ¿no? Pero tampoco sé si es el momento ahora de hablar de tocar empresas según están las cosas, ¿no? No sé qué os parece a vosotros todo esto. Desde luego el susto que se ha producido esta tarde es considerable, ¿no? Hombre, una cosa es hablar de empresas y otra cosa es hablar de las medidas legales de seguridad. Hay algo que llaman el RAMIN, el Reglamento de Industrias, bueno, y hay un montón más de normas y demás que de alguna manera están hechas para evitar que pueda haber problemas. Pues estamos hablando de Química del Nalón o de los depósitos que obtiene, si se pueden tener ese tipo de depósitos donde en un momento determinado de un accidente, de cualquier tipo de cosa, pues puede afectar a una población, no digo ya del Valle de Trubia, sino a la propia Oviedo. Es decir, ahora expensas de que si el aire sopla para acá, de que si llueve o no llueve, de que si el incendio se propaga o no se propaga. Es decir, yo creo que estas cosas, a veces la mejor manera de evitar el peligro es no tenerlo. Y es un poco el tema también de la regasificadora, que comparado con comparado con la regasificadora, esto es un juguete. Es verdad. Eso lleva la regasificadora metida en mitad de la bahía de Gijón. Eso es una cosa que a todos los vecinos de la calzada, de Natahoyo, de Muselín, etcétera, etcétera. Hace un mes y medio, 2 meses, vino una persona muy enterada y muy poco sospechosa, y era el director general de seguridad de estas empresas que se dedican al control y seguros de construcción. Era de una empresa americana. Y que no se casa con nadie, y dijo que la única manera de poder evitar un riesgo, por ejemplo, hablando de la regasificadora, es no ponerla, porque no hay nada que pueda garantizar que ahí nunca pueda pasar nada, y si pasa, lo mismo que puede pasar con cualquier tanque. Es decir, no se puede poner un tanque de gasolina, un tanque de naftalina, en este caso, o una regasificadora en mitad de una zona poblada. Sí, y lo pueden magullar con 50.000 chanchullos legales, pero eso no es serio. A pesar de que suelen ser seguras este tipo de instalaciones, pero claro. Sí, pero seguras, pero
decía este director que no, y este experto en seguridad, decía que la medida de seguridad 100 es no poner la instalación donde haya núcleos, sino simplemente fuera de núcleos. Entonces, si pasa algo, pasa, pero no tiene efectos. Desde luego, los vecinos de Trubia y cualquiera que hemos pasado por allí y que admiramos incluso la zona, pues es una zona bonita, hemos notado en cualquier momento el olor que desprende, no siempre, pero en ocasiones, esta empresa, ¿no? Que a veces es bastante molesto, eso ¿no? es lo estar por allí. Javier. Sí, pues, bueno, yo que soy de la zona de Trubia, pues bueno, pues secularmente la química del nalón pues lleva decenios allí instalada. Ciertamente no es el lugar más apropiado de instalación, lo que pasa, bueno, pues hay que remontarnos a aquellas épocas que sin duda tenían menos en consideración estas cuestiones de poblaciones junto a fábricas, etcétera. Ahora bien, más grave es el problema que apunta Miguel Ángel en cuanto a que eso, la regasificadora, pues sí, estamos en el 2009 y hay unos márgenes de planificación y de contemplación de las medidas de seguridad, de forma que si eso, el 100% de seguridad nunca existe, salvo aun poniéndola en medio de un desierto. Entonces lo lógico es emplazarla en lugares que sean menos peligrosos para la población, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pienso que ahí sí se podría haber intervenido de forma más directa. En cuanto a lo de la química del nalón, estrictamente, pues bueno, pues no deja de ser un accidente, que bueno, lo importante es tenerlo controlado y luego, pues supongo que las medidas de seguridad y demás estén tomadas, porque es una empresa bastante solvente, asturiana, y pasa que bueno, los accidentes y sucesos, pues nunca está libre al 100% de que no se produzcan. Creo que había planes ya para trasladar la empresa, no obstante, para sacarla de allí, pero claro, no sé cuándo se ha ido a llevar a cabo, ni si en la situación económica actual eso será viable o será posible, ¿no? No sé si Antonio quiere decir algo al respecto. No, yo muy brevemente, me parece bueno, muy sensato lo que dicen mis compañeros, pero yo que siempre hablo con claridad de todos los temas, como creo que es notorio, pero en este caso pues me voy a abstener un poco en el sentido, por prudencia simplemente, porque me ha tocado vivir mucho en la minería del carbón en muchos años, en fin, muchos conflictos, muchos problemas, y había que analizarlos antes de que realmente se dieran opiniones que se daban y tal. Si es verdad que la antigüedad de muchas de las empresas hacen que estén a lo mejor en lugares que evidentemente no son adecuados, y hombre, lo que procede es una revisión de esas instalaciones, si se pueden modificar, vamos, o cambiar la localización de las mismas en otros sitios, y evidentemente los sistemas de seguridad que hoy día están muy bien y que se mejoren. Pero bueno, espero que no ocurra nada y esperemos. Esperemos que solo sea un susto, exacto, que quede en susto, ¿no? Y que bueno, y en todo caso que el susto sirva también para algo, ¿no? Para empezar a plantearse algunas cosas, sí, como llamada de atención, correcto. Bueno, si queréis podemos hablar de, no sé si también un susto se puede calificar lo que le está ocurriendo al Partido Nacionalista Vasco en el País Vasco, en Euskadi. Después de 30 años en el poder, imagínense lo que debe costar acostumbrarse ahora a no gobernar una región que tomaban como suya, como bien le ha dicho Patxi López. Hoy hemos sabido que el PSOE y el Partido Popular Vasco parece que tienen ya encuentros casi de amantes furtivos. Se han reunido en secreto en un hotel de la Ría de Bilbao para estudiar un posible pacto. Lo que parece evidente es que Patxi López insiste y está empeñado en ser él el lehendakari, porque recuerden que también en las últimas horas se han reunido las cúpulas directivas del PSOE en Euskadi y del PNV para hablar de un posible pacto, pero en este caso todo indica que inviable, puesto que Ibarretxe quiere seguir siendo lehendakari a toda costa. Bueno, yo creo que la aritmética de los votos es la que debe mandar, ¿no?, en estos casos. Miguel Ángel. Es que lo de la aritmética no suele ser demasiado exacta. Las matemáticas se tuercen. Sí, se tuercen bastante. Veces, sí. Bueno, muy brevemente. Sí. Hay 3 provincias vascas, pues el número de votos para obtener un diputado dentro del, no sé cómo se llama, dentro del tinglao, leía antes de ayer en un articulista, creo que era Javier Ortiz, es 3 veces, creo que más en Álava, más que en Vizcaya o más que en San Sebastián. 3, 2 y 1, es decir, 3 votos equivalen a 2 o equivalen a 1 según estemos hablando de Vizcaya, de San Sebastián, de Guipúzcoa o de Álava. Entonces, la aritmética que comentas, Víctor, de los votos es un poquitín tal. La segunda cuestión es que a mí me parece que esto de la democracia se está convirtiendo en la democracia del rodillo. Es decir,
¿Por qué no se puede gobernar en minoría? ¿Por qué las cosas no se pueden discutir en un parlamento? ¿Por qué antes de ir a un parlamento tenemos que tener el 51% de los votos y caiga quien caiga, pasamos por encima de, yo voy a decir, por encima de quien haga falta y más? Entonces, yo creo que no sabemos, o sea, tenemos una democracia que cada 4 años nos dicen vota aquí y a partir de ahí cada uno que haga lo que le dé la gana. Yo creo que el tema no es así, es decir, que se negocie cada proyecto, cada ley, cada cuestión que se quiera hacer, y si hay 4 partidos, mejor que si hay 2. ¿Qué pasa si hay 2? Pues está pasando que aquí se están encamando 2 partidos para montar un circo, se hacen con el poder y hasta dentro de 4 años y te viene un acuerdo. Y esto lo comento no por lo que pasa en el País Vasco, que a nosotros nos afecta poco, por lo que puede pasar en Asturias y está pasando en Asturias. Es decir, en Asturias llega un momento en que no hay oposición. En determinados ayuntamientos hacen coaliciones y entonces gobiernan en coalición, gobiernan en mayoría, y eso es democracia. Eso es un rodillo que lo pasan y lo meten por donde quieran. Claro. Bueno, no me quiero... Oye, Antonio y Javier tienen... Correcto. No, entiéndeme. Que la democracia del rodillo me parece que es lo más próximo a una dictadura. Posiblemente. Javier. Sí, vamos a ver, yo estoy de acuerdo en líneas generales en lo que plasma Miguel Ángel, ¿no? Pero yo, a mi modo de ver, creo que el asunto vasco está a otro nivel muy distinto de lo que pueda ser Galicia, Asturias o incluso Cataluña. En el País Vasco debemos de tener en cuenta que el problema que se plantea es tener libertad individual para poder expresar las opiniones de cada uno. De forma que a día de hoy, desde hace muchos años, solo tienen patente para poder expresar sus opiniones los nacionalistas o proetarras o en definitiva los que son de corte nacionalista. Entonces yo creo que el resultado de estas elecciones pues son un resultado histórico, pueden dar lugar a unos hechos históricos que sería de alguna manera modificar todo ese status quo que hay en el País Vasco, pues empezar a revisar cómo funciona la televisión pública vasca, la policía autónoma, cantidad de resortes de poder que se tienen al cabo de 30 años de gobierno. Entonces ahí están más, hay los intereses que deben de primar con una altura de miras, tanto por parte del PSOE como por parte del PP, a mi modo de ver, es más allá de cuestiones puramente electoralistas, es el intentar dar un cambio histórico a una zona que no deja de ser una región más española y que por lo visto hasta ahora, o lo que nos pretenden hacer ver al resto de los españoles, pues que son distintos, cuando yo en modo alguno es así. Entonces, en ese sentido, pues salvando las cuestiones diferenciales, entiendo que aquí lo más aconsejable es un pacto que ellos llaman constitucionalista, que significa ni más ni menos que, bueno, pues defender los postulados que vienen plasmados en la Constitución española, de al menos poder expresarse cada uno libremente, etcétera, etcétera. Y como anécdota demostrativa de todo esto, esta mañana el candidato del Partido Popular compareció en la ETV y, bueno, pues dijo que, claro, en la ETV, pues que todavía el domingo de las elecciones se le había dado bola, literalmente lo que había dicho, dado que al partido este de 3 millones o 3D que resultó legalizado, había estado una hora y pico allí haciendo una especie de reportaje sobre ese partido. Y claro, entonces decía este hombre que eso que no podía ser, dar publicidad y propaganda a gente que defiende los asesinatos y defiende la vía armada. Y entonces eso es una guisa de ejemplo de pues todo lo que implica una sociedad civil, especialmente pues eso, en las escuelas pues el tema de los idiomas, el tema del idioma que imponen absolutamente, la historia tanto de España como del País Vasco, que la tergiversan de cabo a rabo, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay mucho por hacer en orden a poner las cosas en su sitio. Y bueno, vascos, pues como nosotros somos asturianos, nos sentimos orgullosos de nuestra tierra, pero sin que eso sea contradictorio con la condición española. Antonio. Bueno, yo quería generalizar un poco más sobre el tema y luego entrar en temas concretos.
Y bueno, lo que dice Miguel Ángel Llana, evidentemente, sobre el reparto electoral, además lo acordaron ellos mismos, los 25 por provincia, que no tiene mucho sentido, porque la población no es la misma. Pero en fin, entrar ahora en el tema electoral, es verdad, yo ya lo he dicho muchas veces que hay que reformar la Constitución, no por eso me voy atrás y a no comentar este tema, y hay que reformarla, y desde luego hay que reformar el sistema electoral por otra serie, por eso y por otra serie de circunstancias. Estos son autonómicos, pero otros porque evidentemente los nacionalistas no pueden estar en el Parlamento Nacional. Y lo digo así con toda la claridad del mundo, porque además en ningún parlamento de nuestro entorno europeo, en ninguno, hay ni un solo nacionalista. Son todos partidos nacionales, vamos, del espectro nacional, y evidentemente allí se discuten las cosas nacionales, y en otros casos pues tienen unos senados donde se dedican a lo que se tienen que dedicar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hemos hablado y podemos hablarlo 1000 veces más y nos llevaría más tiempo. Yo lo que quiero decir es que en estas elecciones han sido, y creo que importantes, y en un artículo que yo publiqué en mi propio blog cuando se celebraron las elecciones generales hace unos cuantos meses, yo titulé ese artículo diciendo: ganó la Constitución, puntos suspensivos, supongo. ¿Y por qué? Porque los dos partidos constitucionalistas, el Partido Socialista y el Partido Popular, habían tenido unos avances notables, importantes, y en cambio los partidos nacionalistas e independentistas habían tenido unos retrocesos muy curiosos, como el caso de Esquerra Republicana de Cataluña. Y por eso yo pensaba que el sistema constitucional avanzaría, lo parecía, pero en fin, en el caso, digamos, nacional no me lo ha parecido en absoluto, porque el sistema de gobierno o de desgobierno del presidente del gobierno es verdaderamente conocido y verdaderamente desastroso. Y le da lo mismo gobernar hoy aquí, mañana allá, en el otro tal. Por eso ya veremos a ver en el País Vasco a lo que me refiero. Otra cosa notoria ha sido también, y lo comento muchas veces porque he tenido, ya digo, no tengo nada que ver con el comunismo ni con su ideología, ni muchísimo menos, ¿no? Jamás. Pero he tenido grandes amigos, grandes conocidos, y siempre cito el caso de Ancio Fernández Ciguanzo, el paisano, en fin, Gerardo Iglesias, algunos más, y es verdaderamente el desastre también que están allí, la Izquierda Unida, el Partido Comunista, como quieran llamarlo, con el tal madrazo este que verdaderamente, bueno, él ya se ha llevado 10 o 12 años de consejero, ya lo hizo todo, y ahora ya no sale ni él, ¿no? Es decir, un partido que está destrozado también en el País Vasco, y ya acabaron con él como debía de ser. Que por cierto, a lo mejor ahora les da por apoyar al PSOE, porque aquí estamos hablando de los números solamente PSOE-PP, faltaría UPyD con su voto, pero también a lo mejor ahora la Izquierda Unida realmente pues lo vota. Ya hablaremos luego de la aritmética. En el caso de Galicia, y muy rapidísimamente, y en fin, porque me unen unos lazos con Galicia pues importante, yo viví allí unos cuantos meses, todos los temas lingüísticos no había ningún problema en los temas del franquismo, ya hablaban gallego, pero vamos, tranquilamente, y hasta yo casi emprendí algo de gallego, y bueno, pues se lo han estado liando de tal manera que han perdido las elecciones, porque verdaderamente no pueden ir a ninguna parte. O sea, un partido socialista que tiene otra forma de pensar, o debe de tenerla, con un partido nacionalista que son los nuevos ricos y que van en yate y todo lo demás, ¿no? Y así han acabado. Y acabo con la frase: ha sido verdaderamente un éxito. Yo en el último jueves, antes de las elecciones, dije que ganar unas elecciones por mayoría absoluta era extraordinariamente difícil con nuestro sistema electoral, precisamente con la regla no, yo la he explicado muchas veces, y es verdaderamente difícil y complicado. Y entonces este hombre, Alberto Núñez Feijóo, ha tenido un éxito extraordinario, desde mi punto de vista, el haber conseguido una mayoría absoluta, incluso por dos diputados. Solamente recojo una frase de él, que cuando dice que se han acabado las galescolas, ¿no? Es una cosa lingüística que preocupa mucho a los gallegos, porque los gallegos podrán, bueno, tienen su idea de Galicia, regionalista, les gusta, pero no están en ello. Bueno, dicho esto, únicamente ahora que, pues bueno, pasar al País Vasco, que verdaderamente dónde ha sido. Bueno, yo creo que esto es un éxito constitucionalista clarísimo. Y estoy harto y cansado de matones y de mafias, como están expresándose determinadas personas del Partido Nacionalista Vasco. Obviamente estoy hablando de matones y de mafias, naturalmente en sentido político. Yo jamás me refiero a las personas en un sentido privado y demás, pero en el otro sí. Porque escuchar lo que hemos escuchado del tal Urkullu, que resulta que además es de los más reformistas, de los más centristas, de los más tranquilos, bueno, a mí me sonroja, me da vergüenza. Porque ni siquiera Convergencia y Unión, cuando perdió el poder más o menos de la misma manera, que también se levantaron y, lógicamente, tenían que estar muy enfadados, pero verdaderamente no se expresaron de la manera, insisto, tan de matones y tan de decir, aquí la que vamos a armar. Y claro, cuando estabais hablando, ya ahora mismo termino, porque tengo muchas más cosas, pero en fin, os dejo ahora esto. Cuando estabais hablando de la televisión vasca, pues es verdad, manejar la televisión vasca va a ser tremendo. Todas las televisiones autonómicas siempre están un poco con el poder constituido, ¿no? Las públicas, radios y tal, bueno, hasta cierto punto razón. Pero el caso de la ET vasca es una cosa tremenda. ¿Cómo están con ello? A ver cómo se cambia ahí y cómo se modifica todo eso. El caso de la China, a ver cómo se modifica. Y no digamos nada de los cientos de miles y miles de puestos y de cargos que están ahí montados, y sobrepuestos y más que sobrepuestos, y ya veremos a ver. Y evidentemente no cabe duda que el PNV podría hacer mucho daño si quiere, podría, pero no creo ni que se le ocurra.
Pero aquí es donde verdaderamente Patxi López tiene que dar la talla verdaderamente y enfrentarse a algo que los ciudadanos vascos además han dicho de alguna manera que quieren un partido que gobiernen los constitucionalistas. Luego ya entraremos si se gobierna solo o gobierna con apoyos o de qué manera. Por favor, Miguel Ángel. Si seguimos con el tema... Sí, hombre, si queréis hacemos una última ronda y cambiamos de tema. A mí no me parece que el tema del País Vasco tiene sus peculiaridades naturalmente, pero concretamente el tema que mencionas de la televisión, precisamente de la televisión, aquí estamos teniendo una televisión que se nos va a acercar los 50 millones de euros, bueno. Eso oficialmente, donde realmente es la voz de su amo. Y claro, entonces, bueno, y el resto de la prensa, pues se debe a los grandes medios y la crisis que hay. El otro día leía no sé dónde que realmente la información era un derecho, y un derecho muy importante, porque realmente sin una información neutral, una información rica y adecuada, ni siquiera tenemos opinión. Es decir, nosotros para poder tener una opinión, lo primero que tenemos que estar es informados. Si la información nos viene teledirigida y telecomandada por quien genera, diríamos, los procesos, los sucesos, etcétera, etcétera, de la política económica regional, de la política educativa, etcétera, etcétera, pues entonces apaga y vámonos. Entonces, el tema de la televisión vasca no creo que sea más grave, con algún tema añadido de lingüista o de separatismo, pero en cuanto al nivel de información, yo creo que en Asturias no tenemos nada que envidiar, entre comillas, a lo que pueda pasar. Javier, si me es una precisión, sí, ya que sí. Me habla de este tema. Yo no estoy hablando de las televisiones públicas en el buen sentido, creo que había que quitarlas todas, también ya más, ¿cómo lo voy a decir? ¿No? Había que quitarlas todas. Lo que estoy diciendo es que comparativamente, porque en el mundo hay que comparar cosas, ¿no? Evidentemente no estoy hablando de costes, porque si esta vale lo que tú dices, 5.000 o no sé cuántos, ni te cuento lo que van en Ola y TV, las dos que tienen más las radios más lo demás, que pueden meterse, pues no lo sé, como todos los años. Y no te digo los catalanes que tienen, me parece que son hasta 3 televisiones. Es decir, que ya en costes sería terrible. Pero es que estoy hablando de que una cosa es que se ayude al poder. Bueno, podríamos aceptarla como cierta, bueno, un poquitín, con cierta normalidad. Y otra cosa es la ideología, ideologizar realmente a todo un pueblo y a todos los que no son de un pueblo en una línea absolutamente desenfocada, cuando realmente no todos son nacionalistas, ni muchísimo menos. Y digo más, siempre en las elecciones se da más o menos, y lo he comentado más veces, que el 50% de los votos son a partidos nacionalistas y el 50% a partidos constitucionalistas. Eso se viene manteniendo más o menos. Pero es que además del 50% de esos votos que van a los partidos nacionalistas, solamente un 30% de ellos querrían el independentismo. Es decir, que el independentismo, el soberanismo en el País Vasco, con todo lo que intentan contar, está muy por debajo de las apetencias del pueblo vasco, que por cierto vive muy bien. Y esa es la precisión que quería hacer en cuanto a la televisión, que es verdaderamente ideológica. Y te digo más, yo tengo el Digital Plus y antiguamente veía el país, ahora ya casi nunca, porque ahora hablan ya en euskera y yo no sé, yo creo que ni ellos mismos lo entienden, invitarán solamente a 4 porque no lo entienden verdaderamente ninguno de ellos, y entonces ya ni la veo, ¿no? Y aparte que me parecía cuando había los debates que era tremendo el cómo se va. Esa es la distinción que quería hacer. Javier, sí, yo quiero insistir en que en el País Vasco, a mi modo de ver, por fortuna en Asturias estamos bastante mejor en cuanto a libertades de expresión, de individuales, sin perjuicio de que efectivamente la libertad de información y de prensa deja mucho que desear, pero el grave problema en Euskadi es que no puedes expresarte libremente en un bar, con amigos, etcétera, etcétera. Hay unas reservas ya o prerreservas por parte de la gente que impide hablar de política, porque se acaba mal siempre, sistemáticamente se acaba mal, hasta el punto que en las elecciones en pueblos por ahí, que hay cantidades, una orografía parecida a Asturias, pues en pueblos el que lleva el voto ya desde casa pues ya es sospechoso de que va a votar o bien al PP o bien al PSOE. Entonces ese estado de cosas hay que modificarlo y hay que cambiarlo y reformarlo de alguna manera. Entonces ahora bien, no se trata de que Patxi López sea el lehendakari como tal Patxi López, que yo también tengo sospechas de él, porque para mí era bastante más competente en esa línea que estamos hablando Nicolás Redondo Terreros, que este hombre que, bueno, pues ha tenido sus devaneos con el nacionalismo e incluso con ETA. Entonces, no se trata de cuestiones personales, se trata de políticas, de unas líneas políticas claras e inequívocas en la línea que plantea pues esta señora de UPyD, que conoce bien el terreno, o los del PP o los del PSOE, que son, digamos,
que llevan sufriendo muchos años ahí las amenazas, la coacción, la violencia de toda esta gente que son unos energúmenos y que no tienen ninguna capacidad de raciocinio. Entonces, claro, y esto es todo una cuestión que se retroalimenta, porque claro, hay que ver qué políticas educativas se hacen en las ecastolas, qué línea editorial e informativa en la televisión autónoma, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso crea un ambiente cultural y de opinión en el cual los que no son nacionalistas pues se sienten excluidos, siendo tan vasos como los que no lo son. Entonces, claro, eso es sumamente grave, y va más allá de pues unas carencias como puede haber aquí de falta de medios independientes, etcétera, etcétera. Es porque allí ya revierte al ámbito de tu propia vida. No, yo, Javier, hemos visto imágenes terribles en el País Vasco en esos 30 años, no las voy ni a recordar, porque bueno, la última que estoy recordando, a lo mejor no es tan terrible porque no hay esos asesinatos, es de este chico al que le revientan la casa y va allí con aquella maza y rompe los cristales. Y al día siguiente, o la misma tarde, aparte, bueno, lo detienen y tal, bueno, este chico se tiene que marchar del País Vasco. Y 100 etarras asesinos, porque están realmente detrás de lo que están, se manifiestan allí como los grandones, y a este chico lo llaman fascista. A mí es que verdaderamente, o sea, me repele esa postura, y eso lo hacen los etarras, pero con un PNV con sus connivencias, porque las estamos viendo continuamente. Y ya va siendo hora de que terminen ya con ellas. Y cuando dicen lo de Patxi López, verdad, no es que a mí particularmente me guste, pero hombre, es la primera oportunidad que el derecho, ya no voy a decir el derecho, y el derecho también electoral, pueden realmente montar, no un frentismo, porque ellos hablan de frentismo, pero solo hablan de frentismo cuando les interesa. Si aquí no hay ningún frentismo, si nadie quiere ir contra el nacionalismo, si el nacionalismo existe, y existe perfectamente, pero que este Patxi López puede efectivamente gobernar, ya veremos de qué manera, insisto, porque eso puede ser lo más complejo, y que realmente, y termino, cuando citabas a Rosa Díez, que el otro día lo escuché con su sensatez en una entrevista, cuando ella hablaba que ella apoyará, pero no para el cambio, dice, porque cambiar uno por otro me da igual, ella habla de la alternancia, que efectivamente me quedó la frase mejor, es la alternancia, hacer algo nuevo, porque para lo mismo no, y dice, solamente hay 4 cosas que yo voy a proponer que son importantes: la Constitución, el Estatuto de Gernika. Habló del tema de la lengua, el tema lingüístico, efectivamente, la cuestión de educación y el terrorismo. Vamos, cosas tan sensatas, tan elementales, que esas son las que, bueno, Patxi López o los constitucionalistas tienen que cambiar en el País Vasco y tiene que hacerse. Y por oxígeno democrático, bien es verdad que tienen que desaparecer toda la cantidad de cargos y más cargos que existen allí, cambiar la televisión, cambiar la escena, bueno, y cambiar miles y miles de cosas que tienen verdaderamente, porque se sienten los años y los dueños del mundo, cuando son un grupo que tienen 30 diputados nada más. Antonio, nosotros no hemos votado estas elecciones ahí, es decir, yo creo que no debiéramos de preocuparnos tanto de algo que se preocupen ellos, es decir, estamos en otra comunidad, y nos podemos perder ahí, pero podemos hablar del índice de paro de Asturias respecto a otras comunidades, por ejemplo. Pero es que me sacas una, claro, también hablamos, pero es que no tiene que ver una cosa con la otra. Yo estoy hablando porque a mí cualquier comunidad autónoma de España, que las conozco yo creo que todas, y todos me imagino que habréis viajado y visto todas, pues todas les tengo un aprecio, hombre, unas más y otras menos. Y entonces me molestan estos hechos porque... Es verdad que quizá emitimos desde Asturias, venirnos con este o con otro tema, venirnos un poco para Asturias. Entonces, si queréis, zanjamos el asunto y tratamos... pero bueno, a mí me parece importante que hagamos estas cosas porque pasa... Correcto. Porque cuidado, lo que ocurre en el País Vasco, con Cataluña y demás, puede repercutir en lo que se llama España. Ahora, si hay gente que no cree en España y que está le trae sin cuidado, pues bueno, es otra cuestión. Yo sí creo más, cada día más. Y creo que España está montada en autonomía. Es que Moratinos acaba de visitar Estados Unidos, el rey también, y resulta que todo el mundo esperando a ver qué iba a hacer Moratinos en Estados Unidos, y ahora resulta que están montando unas maniobras militares en Canarias. Vamos a hablar de Canarias, de las maniobras militares de Estados Unidos, están haciendo... Hombre, esto es un tema, esto sí nos afecta porque es un tema de política nacional, y afecta realmente a la nación, no solamente a Canarias. Y lo del País Vasco no afecta a la nación para nada. El tema de las icastolas... Toda la etarra, todo el tinglao que matan en Madrid, que matan en todos lados. No, y el tema en Sevilla, y los 180 millones matan al padre y a la madre los concejales. Bueno. Pero vamos a ver, estamos en España, somos españoles, y si bien es una comunidad autónoma como pueda ser Galicia o Castilla y León, lo cierto es que en el País Vasco es la única territorio de Europa donde no existe libertad, y el único territorio de Europa donde hay una organización criminal. Entonces son dos peculiaridades que la hacen sumamente distinta al resto de comunidades autónomas o de zonas de España. Entonces yo creo que estamos ante una perspectiva histórica de una oportunidad de poder cambiar ese estado de cosas, que puede repercutir y repercute en Asturias, en tanto también han cometido atentados en Asturias,
y han hecho, pues, han matado asturianos, etcétera. Como nos quedan, nada, 5 minutitos, yo os propongo que pasemos a, saltándonos el guión y todo lo que teníamos previsto para hoy, que pasemos al último tema muy relacionado con Asturias, y es la famosa, tristemente famosa, fábrica de loza de San Claudio, que contribuye a lo que decía hace unos instantes Miguel Ángel, va a contribuir a aumentar el paro, tristemente, en como mínimo 43 personas que quedarán en desempleo como consecuencia del cierre de esta veterana empresa, y tan veterana. Comenzó a funcionar en el año 1901, o sea que es centenaria, es decir, es más mayor que cualquiera de los que estamos aquí presentes hoy. Y bueno, parece ser que esto tiene que ver, no sé si con la crisis o con la famosa deslocalización, es decir, el que muchas empresas prefieran irse, qué sé yo, a Marruecos o a no sé, o a Polonia o a Rumanía, donde la mano de obra evidentemente es más barata y donde los trabajadores no exigen trabajar 8 horas nada más, ni cosas parecidas. Pero no solo la mano de obra, yo creo que aquí hay detrás de este tinglado, es decir, había 100 y pico trabajadores el año pasado. Sí. Llevan el tema de la pintura de la loza, la llevan a Marruecos, es un porte que cuesta llevarlo para allá, traerlo para acá, y aquí después lo embalan y lo distribuyen. Dos efectos. Primero, que pasamos de 140 o 130 trabajadores, pasamos a 40. Es más fácil cerrar una empresa de 40 trabajadores que de 140. Claro. Y si lo que realmente se está pretendiendo es un pelotazo urbanístico, que parece que es lo que estaba flotando detrás, con 40 podemos pegar el pelotazo con mucha facilidad y meter gol. Pero con 140 la cosa se hubiera complicado mucho más. Entonces, mientras... Ahora, claro, Víctor, lo que dices de la deslocalización, de acuerdo, pero a veces la deslocalización se favorece, como se favoreció la deslocalización de la construcción naval en los astilleros de la bahía de Gijón. Porque ¿qué está detrás de los astilleros y detrás de la bahía? ¿Qué se está poniendo en donde había gradas, donde había dársenas y donde se hacían barcos y donde había 6 astilleros? Ahora hay pisos, vacíos, pero pisos. Y claro, mientras... Y caros. Caros, incomprables. Es decir, sí. Mira, yo voy a hacer una comparación odiosa. Hay un piso vacío por cada parado. Hay 70.000 parados en Asturias y hay 70.000 pisos vacíos. Eso es una especie de, diríamos, de blasfemia a la lógica y a la utilización de los recursos. Es decir, si los recursos que tenemos, que son escasos, los utilizamos en hacer cosas que no nos sirven, nos sirven para tener en la cuenta corriente mucho dinero, pero no nos sirven para funcionar y mucho menos para crear empleo. Es decir, una fábrica de loza puede dar lo que puede dar, pero en 2 días vendemos los solares y ganamos lo que podíamos ganar en 100 años. Siempre que el ayuntamiento ponga el dedo sagrado encima de esa parcela y diga: esta parcela que era una industria, ahora esta industria vamos a hacer Luego entonces las administraciones, tanto regional como local, tienen mucho que evitar. No se puede decir, y en este caso también, ¿no? Vamos, yo creo que es un poco vox populi. Claro, el ayuntamiento, ¿qué va a decir? El ayuntamiento dice que no tiene nada, no tiene nada que hacer. ¿Qué se han hecho en los astilleros que había hasta ahora? Viviendas, casas, al acuarium, en no sé qué, cemento y ladrillo. Eso es lo que se ha hecho y es lo que se va a hacer en cuanto cierre Naval Gijón, que creo que caduca el 31 de este mes. Está ya con fecha de caducidad. Sí. Entonces, eso sí que es deslocalización, porque bueno, ahora con la nueva crisis y tal, parece que y ojo que naval puede no ser la única. Ya sabemos que Dupont también lleva y Dupont esa es otra, parte de su producción o de sus departamentos a la India. Más Javier. Que deslocalización, yo creo que lo que es son terminar con puestos de trabajo y en una zona como Gijón, que hay una tradición en cuanto a construcción de barcos importante. Lo mismo, y si nos centramos en lo de San Claudio, pues ocurre 3/4 partes de lo mismo. Es decir, una fábrica centenaria con empleados, operarios especializados, profesionales, pues los productos no van a ser de la misma calidad, evidentemente, que la que puedan hacer en Marruecos, por más barato que sea Marruecos, pero la gente también llega, porque este tipo de productos pues se compran para las familias una vez en la vida, o sea, son de tipo de regalos bastante singulares, de forma que ahí la calidad es importante. Luego, en cuanto... No sé si habrá detrás, me temo que efectivamente si hay una estrategia empresarial en cuanto a liquidar la empresa, y si se puede pegar un pelotazo urbanístico, pues se le pega. Ahora, ahí están los poderes públicos, tanto ayuntamiento como principado, para
Yo creo que esta empresa pues sería absolutamente viable económicamente porque tiene una marca, que es lo más importante en conseguir el mercado, una marca de empresa de prestigio, y ahí debería intervenir los poderes públicos para crear una sociedad mixta o algún tipo de construcción jurídica en cuanto a para seguir con esa empresa y seguir con esa tradición y con ello pues crear puestos de trabajo y mantener los que hay. Ese es mi punto de vista. Antonio, no, yo muy rápidamente. A mí, bueno, me ha sorprendido porque ya esto hacía 2 años por lo menos que llevaban con este problema, pero como dejaron de sacarlo ya, pues nos olvidamos todos un poco. Claro. Hombre, todas las empresas nos caen bien, ¿no? Pero yo creo que esta, como comentábamos antes de entrar, casi todo el mundo tenemos algo, aunque sea una taza o algo de esto, y era una empresa muy prestigiada, ¿no? Tenerla además en Asturias con la marca que Javier estaba hablando. Y yo, claro, no sé, aquí dice que vendieron 1,8 millones de euros menos de lo esperado. Pero en fin, yo no sé, yo creo que sí que podía tener una viabilidad, aunque bueno, lo digo también entre comillas porque lo desconozco. Y además no es lo mismo, como decía Miguel Ángel, lo de los astilleros, que tienes que localizarlos allí donde están, porque es donde están los buques, no una fábrica de estas que a lo mejor, bueno, si la especulación, llamémoslo especulación, si es que la hubiera, o las tasas para los ayuntamientos, que tienen que sacar dinero y es de donde lo sacan, y eso lo sabemos todos, y cómo están ahora, bueno, pues a lo mejor se puede mover unos cuantos metros o unos cuantos, no sé, hasta 1 kilómetro al otro lado, y dejar unos terrenos, porque una fábrica de estas tampoco ocupa grandes maravillas, y bueno, pues hacer la especulación si es que la van a hacer en ese sentido, pero que esta tal, y evidentemente es perder una marca asturiana que verdaderamente es otra pena también, que ni el gobierno regional, ni el local, ni ninguno se preocupa. Y es que creo que a nivel nacional al menos competía, creo que hubo hasta un problema de competencia desleal por la marca, la Cartuja de Sevilla, efectivamente, que hubo ahí jaleos. Entonces, es decir, que era una marca única en España en este tipo de mercado. Entonces, hombre, hay más, es decir, de hecho el Principado estaba estudiando el declararla bien de interés cultural. Sí, está en pleno trámite. Y hay 10.000 piezas ahí que estaban intentando catalogar, y miles de matrices, miles de los años 30. Claro. Entonces es algo más que una empresa. Cuidado, estamos hablando de la identidad de la gente, del asturiano, estamos hablando de un montón de cosas, y coño, una fábrica centenarias hay pocas, ¿eh? Muy pocas. Señores, se nos acaba el tiempo, tenemos que despedir por tanto este debate público, así que a Miguel Ángel, a Javier y a Antonio, a los tres, muchas gracias. A ustedes por seguir con nosotros. Ya saben que hemos abierto el debate público hablando de ese asunto, de ese accidente ocurrido en Trubia con Química del Nalón, un incendio en un tanque de naftalina que ha provocado que se corte al tráfico las entradas a esta localidad, a Trubia y a las adyacentes, Ograndio, etcétera, y que los vecinos tengan que permanecer en casas todavía a estas horas. Les seguiremos informando de este asunto, por supuesto, ya a lo largo del día de mañana. Gracias, buenas noches, hasta mañana.